Gracias, Señor, por la palabra que has puesto en el corazón de Adrián. Queremos escucharte, Señor. Queremos recibir de ti a través de Adrián, Señor. Profetiza a través de Adrián a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Qué bueno que Dios tiene cuidado de nosotros. Todos estos tiempos, mientras Dios nos va hablando los domingos, noto que siempre hay una conexión, una reflexión con otra. Espero poder volcar lo que el Señor me hizo prestar atención, lo que en estos tiempos vengo meditando. Tengo muchas cosas en mi mente que podría decir, pero no quiero decir más de lo que el Señor quiere que diga. Así que oren por mí para que Dios me encauce en eso. Mientras ustedes escuchan, a la vez oren. Debería ponerle un título, o si tengo que ponerle un título a la reflexión o a la exposición de los pensamientos que voy a compartir, sería desarrollando nuestra confianza en Dios. Más o menos sería algo así. Meditaba en todo esto y toda la Escritura tiene un foco, un enfoque, un punto de atención a causa de la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Y así como heredamos la esencia de pecado con Adán y Eva cuando decidieron no creerle a Dios, no confiar en Él, no solamente heredamos esa conciencia de pecado, que por nuestra propia rebeldía se cauteriza nuestra conciencia y con la ayuda del diablo más. No solamente teníamos esa conciencia de pecado, sino que también hay una convicción de que todos necesitamos ser justificados ante Dios. O sea, nos encontramos con que hay una conciencia que nos dice: hicimos mal, estamos equivocados, le erramos, no supimos corresponder. No hay algo escrito, sino que hay adentro una convicción, que por naturaleza tratamos de no escuchar eso. El hombre incrédulo que no se dispone a creerle al Señor trata de no escuchar esa idea. Pero si ustedes ustedes y yo prestamos atención a lo que Dios nos dejó escrito, todas las palabras que Dios dejó escritas tienen un enfoque a eso. Jesús, como para comenzar esto, Jesús en Marcos 13:13, voy a leerlo en Reina Valera, pero después ahí va a aparecer en el lenguaje actual. ¿Por qué el lenguaje actual? Yo les animo a que ustedes se animen a comparar las versiones, porque a veces hay palabras de las cuales hoy no utilizamos términos que hoy se han reemplazado por otros, que son sinónimos, pero que no nos hacen comprender la idea. No que esté mal, sino que nosotros aprendimos otra forma de expresión y por ahí ese término no nos hace conocido. Dice en Marcos 13:13 dice: y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y en la versión del lenguaje actual, la traducción, porque la Biblia se ha traducido del hebreo, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Dice: todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos, pero yo salvaré al que confíe en mí hasta el final. Y yo empecé a notar esta linda sorpresa, que la palabra que el que persevere
la reemplaza por el que confía, ¿no? ¿Se acuerdan que hace un tiempo el Señor, a través de Fede, nos habló de emuná, ¿no? Que es una palabra hebrea, en la Escritura no expresa la palabra fe, sino la palabra emuná, que se tradujo a nuestro castellano como fe. Ahora, la palabra fe o emuná define un conjunto de acciones, entre ellas las que mencionó Fede como confiar y creer, pero también define como que es verdad, como una afirmación, esto es verdad. Nosotros decimos amén, ¿no? Esto es así, esto es verdad, ¿no? Eso en hebreo sería emuná, aparecería la frase emuná en la Biblia hebrea. Nosotros aparece como un amén, ¿no? Entre ellas aparecería estar firme, ¿no? En otra versión dice, el que esté firme hasta el fin, ese será salvo. En otra expresión, la palabra emuná es que es fiel o que tiene fidelidad, que no cambia o que es genuino y auténtico. Eso es emuná, eso es fe. O sea, resumido todo eso, lo tradujeron como a fe, como a confiar en Dios. Ahora, en el lenguaje actual, la traducción no usa la palabra fe. Eso es lo que me llamó la atención. Yo estaba leyendo el libro de Romanos y como no entendía la idea de lo que yo estaba leyendo, lo puse al lenguaje actual. Les cuento un poquito para que entiendan por qué llegué a compartir con esta traducción. Me encontré que toda la narración del Romanos del capítulo 1 en adelante no aparece la palabra fe, sino que la reemplaza por confiar o creer. Cuando habla en la Reina Valera de fe, en el lenguaje actual dice confiar o creer, ¿no? Entonces, más o menos sería como algo así. Les leo Romanos 1:5, ¿no? En la versión del Reina Valera que siempre leemos, dice, porque ¿por quién recibimos la gracia, el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Para la obediencia a la fe. Ahora, en el lenguaje actual, eso no está ahí, yo no lo puse porque es un simple ejemplo. Dice, Jesús me demostró su amor y me eligió para que les sirva como apóstol, pues quiere que todo el mundo lo obedezca y crea en él. No dice la palabra fe, sino dice que para que le crea y le obedezca, ¿no? Entonces, ahora, la palabra fe se resume en confiar o en creer, también en que es una verdad, ¿no? Ahora, cada vez que yo leo fe, tengo que estar pensando en que si estoy confiando o si le estoy creyendo. Lo lindo de esto es que el autor y consumador de nuestra confianza y de nuestro creer es Jesús. En la Reina Valera dice el autor y consumador de nuestra fe, pero si reemplazamos la palabra fe por confiar, entonces en Hebreos 12:2 diría así, ¿no? Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor en Dios, obviamente, no dice ahí, pero ¿no? Hay un punto. Él es el que hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó, y ahí viene el ejemplo, ¿no? La vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería feliz y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús confiaba en Dios y le creía a Dios en todo. Por eso es que Él es el ejemplo, es el autor, es el modelo de cómo es confiar en Dios, ¿no? Cuando nosotros leemos Hebreos 11, que es ¿cómo se diría?
es la radiografía. ¿Vieron? Cuando uno saca una radiografía se ve cómo es el esqueleto del ser humano. Bueno, la radiografía de la fe sería más o menos Hebreos 11. Pero Hebreos 11 está escrito a causa de lo que venía hablando en el capítulo 10 y en todo el contexto que le está hablando, encima le está hablando a los hermanos, a los que habían creído, no a los que todavía no creyeron. Entonces, antes de empezar con que la fe es la certeza de lo que espera, según conocemos nosotros el texto de Reina Valera, anteriormente Pablo había mencionado que el justo por la fe vivirá, mas el que retrocediere no agradará mi alma, dice, ¿no? Ahora, si yo reemplazo el justo por la fe vivirá, es el que confía en Dios vivirá, ¿no? Entonces, en Hebreos 11 aparece así: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no puede ver, ¿no? ¿Quién ve los microbios o las bacterias o los virus? A menos que tengas un microscopio, nadie los ve. Pero ¿cómo sabes que existen? Porque te lo dijeron. ¿Y vos qué hiciste? Y lo creíste. Y cuando no hiciste caso a lo que te dijeron, te agarró dolor de panza. ¿Por qué? Porque te dijeron, antes de comer, lávate las manos, porque en nuestras manos hay bacterias, que si vos te las ingerís en los alimentos, te da una indigestión, te da una irritación estomacal. Uno recibe la información y dice, tiene sentido, es verdad, y lo hace. El día que no cree eso, come con las manos sucias y después tiene su... Entonces, es verdad, entonces es cierto que hay bacterias y virus, ¿no? Pero no las vemos, es lo que está diciendo acá, ¿no? Creer, uno está convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Ponemos eso en el plano del Señor. Dios es espíritu, no es de materia, ¿no? De carne y hueso, ni de ningún otro elemento visible, pero no quiere decir que por eso no sea real. Ahora, Dios dice Dios aceptó a nuestros antepasados porque confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de las cosas que no podían ver, que no se podían ver. Los científicos afirman esto, ¿no? Nada más que ellos lo dicen con otros términos. Ellos no usan el término de la escritura que Dios nos dejó registrada, sino que ellos usan el término científico del Big Bang, de la causalidad. No casualidad, sino causa, que todo existe por una causa, y esa causa es Dios que dio la orden de que exista. Ellos te lo describen así, están diciendo lo mismo que dice acá, ¿no? Ahora dice, Abel confió en Dios y por eso ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó su ofrenda, ¿no? Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que tuvo en Dios. Enoc confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Escritura o la Biblia dice que antes que Enoc fuera llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios. Porque a Dios le gusta que confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Ahora, ese que Dios existe, el Señor me hizo comprender de que tiene dos sentidos. Hay unos que creen que Dios no existe, pero hay otros que sí creen que Dios existe. Pero que Dios exista no quiere decir que yo sea recíproco, que le corresponda, que le obedezca. No quiere decir que, porque creo que existe, no reconoce que Dios interviene en nuestras vidas, que nos guarda, que nos cuida, que está atento a lo que somos y a lo que hacemos.
voy a un texto que después por ahí lo volvemos a ver, pero en Santiago 2:9 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Y bien, dice, pero hasta los demonios creen y tiemblan. Pero ¿qué pasa con los demonios? Siguen según sus criterios y sus propósitos, no porque creen que Dios existe, y ellos más que nosotros que están en el plano invisible, en el otro plano donde nosotros todavía no pasamos. Cuando Jesús iba por las aldeas y le salían la gente endemoniada, ¿qué decían? Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente que has venido. Y le declaraban quién era Jesús. Ahora, ¿creían quién era Jesús o no? Creían, pero con el simplemente de creer no los hacía tener amistad con Dios. Entonces, no solamente creer que Dios existe, sino creer que Dios interviene en nosotros, que Él opera sobre nosotros, que Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, el que cree eso, entonces encuentra una amistad con Dios. Si Dios se agrada de él, ¿no? Yo digo, necesitamos leer mucho. ¿Pero qué cosa? Y de eso yo hace un tiempito que el Señor me hizo hacer un trabajito para mí. Yo se los comparto a ustedes. Leer mucho de quién es Dios y de lo que Dios dice. Cómo es Dios, cómo opera Dios. Y agarrar tu Biblia y marcarla y escribirla. El otro día estaba mirando un video de un pastor español y dice, voy a leerles un párrafo de la Biblia. Y levantó la Biblia entre la cámara y veo que tiene todos los versículos marcados, subrayados. Digo, uy, ese hermano hace lo mismo que yo. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay mucho contenido. Está la expresión del narrador, está la narración del suceso, de donde te expresa el entorno, por donde se realizó, y después está la palabra precisa donde está diciendo quién es Dios, cómo es Dios, cómo opera Dios y qué es lo que Dios dice. Si yo no, entonces, de todo eso escrito, si yo no puedo identificar lo que Dios dice y quién es Dios, entonces, ¿cómo voy a confiar en Dios? En Romanos 10:14 dice, ¿cómo van a reconocer si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesús? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Escritura o la Biblia. Qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos han aceptado esta buena noticia. Como dice el profeta, Señor, nadie ha creído nuestro mensaje. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesús. Si yo no escucho de quién es Dios y cómo es Dios, entonces nuestra confianza en Él no es fuerte, no es genuina, no va a ser completa, firme, estable. Y vieron que dice, el que persevera hasta el fin ese será salvo, ¿no? Ahora, el que tiene una firmeza en su confianza, ahora confiar en Dios, uno confía en alguien, ¿en quién? En el que sabe que no va a ser defraudado. Uno pone la confianza en alguien, si miramos en nuestras relaciones humanas, en alguien que yo no voy a poner una confianza en alguien que yo sé que es un mentiroso. Porque si es mentiroso, seguro que en algún momento me va a defraudar. No voy a poner mi confianza en un ladrón, porque sé que me va a robar. No voy a poner la confianza en nadie que no sea bueno, que no tenga una... Porque, ¿qué seguridad te da esa persona? Ahora, ¿cómo es Dios? Es santo. Dios es puro. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es amor. Si Dios tiene todos esos atributos, toda esa gloria y majestad, ¿cómo no voy a poder poner mi confianza en Él? Lo que pasa es que, claro, esa confianza se tiene que desarrollar.
y se tiene que ir perfeccionando y poniéndose a prueba. A ver si puedo ampliar esto. Le quiero decir, ¿por qué esto de confiar en Dios? Todas nuestras actitudes expresan si confiamos en Él o no, si le reconocemos si Él es justo o no, si Él es bueno y misericordioso o no. Y yo cuando me examino esto hoy, me levanté y el Señor me hacía recordar cómo yo vivo en mi trabajo, y lo que yo hablo y lo que yo digo, y me encuentro que soy pecador, porque no confío en Dios como confió el Señor, como confió todos estos hermanos que dejan testimonio de la Escritura. No confío en Dios, porque si yo sé que Dios es misericordioso, en vez de hacer notar el error de mi compañero, me callo por amor, esperando que Dios le dé arrepentimiento. Pero uno no, porque ve que no es genuino, que el tipo es un mentiroso, y le empieza a ver los detalles y lo expone. O yo por lo menos hago eso. No tengo problema de confesar mi pecado, porque eso es lo que soy. Y aunque no se lo confesara a ustedes, el Señor me conoce. Pero mi anhelo, como dice Pablo, no lo he alcanzado, pero mi meta, mi objetivo es alcanzarlo, es aprender a amar a Dios, a confiar en Él. Ahora, porque si no, ¿qué pasa? Si no terminamos siendo presos de una conducta, y no que nuestra conducta es la expresión de lo que yo creo y de lo que en quien yo confío, ¿no? Los mandamientos que Dios nos dejó escritos, que son esas virtudes que honran a Dios, que honran a Jesús, son la expresión de lo que creemos y nos hace a la vez mostrarnos, nos hace un chequeo, nos da como en el médico, ¿cómo es que nos dan un diagnóstico de cómo estamos? Si yo digo que no soy pecador, simplemente, fíjate, dice, no mentirás, ¿no? No dirás falso testimonio. Ahora vos analizate si siempre hablas verdad. Y yo hablo siempre verdad que no me perjudica. Cuando voy a quedar expuesto o avergonzado, y ahí empiezo a raspar la verdad con la mentira y empieza una media verdad, una verdad dibujada, porque mientras la verdad me hace quedar como un héroe, sí, hay que decir la verdad. Pero cuando me ven que con mi defecto, no fue porque le damos la excusa a la mujer que vos me diste, sí fue él. Entonces, ¿eso qué muestra? ¿El mandamiento es bueno o no? Sí, porque me hace ver lo que soy. Y mi confianza en Dios, y ya no tanto. Porque si yo confío que Dios es verdadero, yo voy a hablar verdad. ¿No? En Hebreos 4:2 dice ¿qué pasa de que oye, pero no es acompañada con fe? Dice en Reina Valera, dice, porque nosotros oímos la buena noticia igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto, solo que a ellos no les sirvió de nada oírla, porque no creyeron en el mensaje. No me sirve de nada creer si yo no decido oír, no me sirve de mucho oír si yo no decido creer. Si yo no decido creerle a Dios lo que Él dice, por más que lo escuche, ¿de qué me sirve? Eso le pasó a los israelitas y nos puede pasar a nosotros. En Reina Valera dice, no le sirvió de nada porque no fue acompañada por fe. No fue acompañada porque no le creyeron a lo que Dios dice. Si Dios dice que Él cuida de las aves del cielo, ¿no? Y que alimenta y que viste las lirios del campo, ¿cómo no nos va a vestir a nosotros? Hombres de, ¿qué dice? Poca confianza. ¿No? Reina Valera dice poca fe, pero si reemplazamos esa palabra, de poca confianza. Vos no confías que Dios te va a vestir. Hay un compañero ahí que me dice, se hizo muy apegado a mí porque cuando él empezó a trabajar en el sector lo vi muy laborioso y no sé, tuve esa inclinación de ayudarlo, apoyarlo. Y dice, entonces,
se generó una amistad. Y entonces le digo, ponele en esta caja, cuando estamos embalando, ponele 7.000 años, porque así nos queda bien para todo. Y al rato le pusiste 7.000 años. ¿Qué? ¿Usted no confía en mí? Me dice. Y bueno, sí, pero a veces uno se equivoca, le digo, se olvida. Dicen, yo no confío mucho en él. ¿Por qué? Porque sé la naturaleza que tenemos. Pero sí puedo estar seguro de confiar en Dios que lo que Él dice es cierto. Ahora, y cuando uno no se conduce de acuerdo a lo que está escrito, me muestra cuánto es mi confianza, cuánto alcanzo a creerle al Señor en lo que Él dice, ¿no? Eso es lo que sucede. El otro día, como ejemplo de esto de la confianza y de lo que Dios dice, salgo, como todas las mañanas, 3:15 de la mañana, abrimos el portón. Pablo siempre me ayuda, mi hijo, abre la ventana, mira si no andan los chicos malos, los traviesos de Dios, y no ve a nadie. Yo estaba calentando el motor, mientras abre el portón, cuando abre el portón, me dice, papi, dice, hay 3 pibes en la esquina que están subidos arriba de los palos cortando los cables. Cerró el portón de vuelta, y entonces yo abro la ventanita así y veo que uno de ellos señalaba para mi casa, como diciendo, están ahí, no sé lo que hablarían, pero señalaban para acá, así que apagué la luz y apagué el motor, me quedé adentro. Tenemos, entonces bueno, estamos asustados porque ya no sé lo que ellos quieren hacer. Esperamos un ratito, tenemos la alarma de esa de vecinal, activamos la alarma y cuando escucharon la alarma salieron como decimos, como rata por tirante, ¿no? Ese dicho popular nuestro. Salieron corriendo, asustadísimos. Entonces, bueno, esperamos, no venía más nadie, listo, salí. Salgo, hice 30 metros más o menos con el auto y vino así, pero como un pensamiento así, no estaba pensando en eso. No temáis a lo que matan el cuerpo, porque más de eso nada pueden hacer. Más temed a aquel que puede mandar vuestra alma al infierno, ¿no? Me vino la palabra del Señor así, pero como lluvia, como un viento, no la estaba pensando, pero ese versículo es uno de los versículos que yo tengo marcado, que tengo una hojita, que leo todos los días para saber qué es lo que Jesús dice, porque si mi confianza en Dios tiene que ser desarrollada, tengo que saber lo que Jesús dice. Y en ese momento me vi, y yo digo, sí es verdad, Señor, pero tengo miedo que me pegue, tengo miedo que... Y uno empieza, ¿no? Tengo miedo de la puñalada, tengo miedo del abrazo, tengo miedo de las trompadas. Pero más de eso no pueden hacer, confía en mí. Y uno se va meditando y dice, wow, mi confianza no es tan firme, no es tan emuná como dice en la traducción, no es tan firme, tan completa, tan estable, ¿no? Dios es misericordioso. ¿Y cómo yo confío en esa misericordia si no la expreso en mis seres queridos? ¿No? Entonces, ahí yo hago una evaluación. Ahora, en Romanos, todo el libro de Romanos y todo el libro de Gálatas tiene algo en común. Pablo tuvo que escribir esto, y no sé si me estoy extendiendo, porque la mayor batalla que Pablo tuvo con sus como se dice, con sus compañeros o sus compatriotas, esa es la palabra, ¿no? Era la lucha contra la circuncisión. Los judíos que se convirtieron creían que tenían que seguir justificándose con las obras ante Dios. Y Pablo entonces tiene que escribirle tanto a los romanos como a los gálatas que no se trata de mis acciones la que me hace justa delante de Dios, la que me va a librar de la condenación o del juicio que merecemos, sino que es la gracia que Jesús derramó al morir por nosotros. Entonces todo eso, por eso Pablo tiene que escribir tanto el libro de Romanos como el libro de Gálatas. En Corintios casi no hace mención de la circuncisión. Ninguna de las... hará algún pequeño detalle, pero no enfatiza tanto. En Efesios, no recuerdo,
también que haga tanto énfasis a la circuncisión, sino más bien habla del propósito que Dios tiene con nosotros y de cómo desarrollar ese propósito en cuanto a la relación con Dios y en cuanto a negarnos a nosotros mismos. Ahora, Pablo dice en Romanos 3, 22 y 23, dice: Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no. Todos hemos pecado y todos estamos lejos de Dios, o destituidos de la gloria de Dios, sería en Reina Valera. Ahora, y en el capítulo 5, 1, acá hubo un error, creo. Romanos 5, 1 dice: Dios nos ha aceptado porque confiamos. Tengo mal el número acá. Porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesús. Por eso ahora podemos vivir en paz con Dios, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No sé si les suena más conocido el texto. Sí. Ahora, acá no dice que justificados pues por la fe, dice que Dios nos ha dicho aceptado porque confiamos en Él, confiamos en lo que Jesús hizo. Si miramos en Romanos 3, el 26, ¿no? En la Reina Valera, que ahora no va a estar ahí, hay algo que a mí me llamó la atención hace un tiempo, porque dice, se lo leo de acá, dice: con la mira de manifestar en este tiempo la justicia, a fin de que Él sea justo, que Dios sea justo, y el que justifica a Él es de la fe de Jesús. ¿No? Acá dice que Dios, con la mira de manifestar su justicia y de justificar a Él, de la fe de Jesús. En el 23, en el 22, pues dice: la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesús. En el 22 dice que la justicia de Dios es por la fe en Jesús. En lo que Jesús hizo, la justicia de Dios es en Jesús, en lo que Jesús hizo. Si yo creo que Jesús murió por mis pecados, que vivió a causa de mi error, que nos mostró cuál es la vida que Dios quiere, Dios me empieza a aplicar esa justicia en nosotros. Si yo creo eso, en lo que Jesús hizo. Pero después dice que Dios aplica esa justicia, o sea, desarrolla esa justicia en lo que tiene la fe de Jesús. Dice, y el que justifica a Él es de la fe de Jesús. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cuál era la fe de Jesús? En Gálatas 2:20, no sé si aparece por ahí, dice: con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No dice que vive solamente creyendo en el Hijo de Dios, sino que vive en la fe de Jesús. Entonces yo tengo que mirar cuál era la fe de Jesús. Por eso en Hebreos 12 dice que Él es el autor y consumador de la fe. ¿Cuál era la fe de Jesús? ¿Cuál era la confianza de Jesús? ¿Cómo era Jesús creyéndole al Padre? Un ejemplo es cuando Jesús se le aparece, se fue llevado por el Espíritu al desierto a ayunar, y se le aparece el diablo y le dice: si tú eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús, ¿qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Traducido a nuestro idioma, yo me lo digo para mí, sería como que Jesús le dijo: es más importante lo que Dios dice que mis necesidades básicas. Es más genuino lo que Dios dice que lo que yo necesito o lo que pienso que necesito. Es no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Eso es confiar en Dios. Es más importante lo que Jesús dice que lo que yo creo que necesito o que puedo o que quiero hacer.
Cuando uno no tiene ese desarrollo, mi creer en Dios, mi confianza en Dios, mi emuna, no es genuina, o sea, no es completa, no está estable, no es sólida todavía. Entonces, por eso, pero si yo no sé lo que Jesús dice, si no sé lo que Dios dice, ¿cómo voy a confiar en Él? ¿No? Ahora, en Apocalipsis 14:12, otro ejemplo, dice, aquí está la paciencia de los santos, dice, lo que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Otra vez lo mismo, la fe de Jesús. Busquemos ver en la Escritura cuál era la fe de Jesús, cuál era la confianza que Jesús tenía en el Padre, cuál era lo que él creía sobre lo que decía el Padre. Jesús le creyó al Padre en todo, por eso no hacía nada por su propia cuenta. Ahora yo le creo al Señor en todo. Todavía no. Me falta. ¿Le confío en el Señor plenamente? Yo todavía no. Pero estamos en eso. Miren lo que dice Pablo, ¿no? Vieron que en Hebreos 12:1 dice, corramos la carrera que tenemos por delante, ¿no? Puesto que tenemos una gran nube de testigos de otros que antes que nosotros vivieron confiando en Dios. En Corintios 9:24 usa la misma metáfora de la carrera y dice, ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues vuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos. Y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, dice Pablo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otro la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Hace un tiempo que este versículo Dios me lo puso en mi mente y gracias Señor no me lo saques, déjamelo ahí. Porque digo, no sea que yo sea descalificado, que Dios me mostró su reino, su misericordia, que nos ama, que nos alegra celosamente, que quiere que seamos sus hijos, que Él dio todo para salvarnos, para que tengamos esa restauración de comunión con Él. Y no sea que yo, por no negarme a mí mismo, por no creerle en Él, por no confiar en Él, termine siendo descalificado. Entonces dice, me disciplino. Ahora, mi conducta no me esclaviza, sino que tiene que ser la respuesta. A mí no me tiene que preocupar el otro día que soy un religioso, sino que yo le tengo que decir, mi conducta, no soy un religioso, mi conducta es la expresión de lo que yo creo. Lo que pasa es que a veces uno no tiene la respuesta para decirle al otro. Entonces dice, no, yo no soy religioso. No tengo problema en ser religioso. Si mi religión, si mi conducta es en virtud de Dios, soy un religioso. Si a vos te gusta llamarlo así, si a vos te gusta llamarme evangélico, llamarme evangélico. Si a vos te gusta llamarme pentecostal, llamarme pentecostal. Lo que yo te digo es que mi conducta, mi actitud, lo hago así porque quiero aprender a confiar en Dios. Porque es la respuesta a que yo sé que Dios es santo, a que Dios es puro, a que Dios es verdadero. Entonces, ¿por qué no hablo las charlas obscenas que ellos tienen? Porque Dios es puro. ¿Por qué no hablo las malas palabras? Porque Dios es puro. ¿Por qué no busco dañar a... Vamos, allá dicen, ya viene la vuelta, como dicen. ¿Vos me la hiciste? ¿Viste? Después te lo hago. Dios es bueno, Dios no devuelve mal por mal. Entonces, si yo creo que Dios es bueno, entonces mis acciones son por lo que creo. Y también veo cuando no creo. ¿No?
5:12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Tenemos un galardón grande, un premio grande. Así que no corremos sin propósito a la aventura, como dice en la otra versión, sino porque Dios nos llamó a esa relación, a esa comunión íntima en la eternidad. Entonces, todo lo que desarrollamos en esta tierra justamente es para esto, para que nuestra confianza en Dios se desarrolle, se extienda, ¿no? Se perfeccione. No hay otro motivo. En eso es donde tenemos que caminar. Habría mucho más. Tengo un montón de cosas en mi cabeza que me pasaban, pero creo que con esto ilustré la idea de cómo estamos, de lo que Dios espera de nosotros. Y nada, aprendamos a caminar con el Señor. Yo no lo he alcanzado, no le estoy hablando como alguien que lo alcanzó, como alguien que la tiene como que aprender de mí, yo ya la tengo reclara, no para nada. Al contrario, con vergüenza lo digo, quizás, con debilidad, con flaqueza, no lo he alcanzado, pero prosigo en la meta, sin anhelo. ¿Tengo que confesar mis pecados? Sí. ¿Tengo que reconocer mis faltas? Sí. Lo primero que hago en la mañana, que sea eso. En Proverbios dice, capítulo 8, 17, dice que yo amo a los que me aman y me hallan los que de temprano me buscan. Entonces yo meditaba en eso el otro día y digo, si yo tengo que salir con claridad de mente para poner en práctica mi confianza en Dios, tengo que hacer que Dios me alumbre. Entonces lo primero que tengo que hacer es ir a orar y decirle, Señor, aquí estoy. Alumbrar mi entendimiento para que me pueda negar a mí mismo, para que pueda ir en pos de ti. Porque de otra manera, mi naturaleza, que es inclinada a las pasiones desordenadas, a la rebeldía, al orgullo, va a hacer que yo no confíe en Él, que no le crea a Él. Y bueno, y es un dominó que va cayendo. Amados amigos, amemos al Señor, animémonos a confiar en Él. Amén. Padre, gracias por tu misericordia, porque hasta aquí nos has alcanzado, nos has sostenido y nos has llamado a confiar en ti, a amarte a ti, a ser tus hijos. Queremos en esta mañana poner nuestra vida en tus manos una vez más y clamar tu oportuno socorro, Señor. Que tu gracia se extienda para que podamos conocerte, creerte y entenderte en todo a ti, Señor. Para que nuestra confianza sea firme en ti, Señor. Padre, gracias porque podemos meditar en tu palabra para que a través de ella podamos analizarnos y ver cómo está nuestra relación contigo, a la cual tú nos llamaste a vivir en ti, Señor. Te damos gracias por esta mañana. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, por los que están aquí presentes y los que están en otros lugares, que tu gracia opere en ellos de acuerdo a su necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Adrián. Hice un resumen un poquito y digo, alcanzar la meta es alcanzar el propósito de Dios, lo que Dios espera de nosotros. Nuestra meta es alcanzar lo que Dios espera de nosotros. Dios está esperando de vos esa confianza, ese depósito de confiar cada día más en Él, en todas circunstancias. Amén. El Señor los bendiga, los siga bendiciendo, nos vemos en la semana. Feliz Día de la Madre. Gracias.